Hola y bienvenidos. Este es el video número 50. Me da gozo poder estar con ustedes esta semana para seguir hablando sobre el libro de Hebreos, capítulo 8. Estamos mirando cómo Yeshua, Cristo, no es un mero hombre y a causa de esto, el nuevo pacto es un mejor pacto que el antiguo pacto. Y entonces miramos esto la semana pasada, más o menos a profundo, y hablamos sobre el versículo 3, donde nos dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y hablamos sobre el hecho de que por usar este pronombre este, que habla del hecho de que Cristo no es un mero hombre, que es divinidad encarnado, Dios en la carne, como las escrituras nos hablan. Y entonces, esta semana vamos a seguir hablando sobre esto, porque cuando hablamos sobre el nuevo pacto y lo que nos dice en el versículo 13, que es un mejor pacto, esta es la razón. Entendemos que el único que puede cambiar el pacto es el autor del pacto. Y sabemos que Jehová es el autor del pacto que hizo con Israel en el monte Sinaí. Solamente Él puede venir y cambiar el pacto. Es lo que estamos mirando. Por eso el pacto, el nuevo pacto, es un mejor pacto. Vamos a seguir hablando sobre esto el día de hoy. Creo que vamos a llegar al versículo 13 y terminar esta parte del estudio sobre Shabbat. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por el hecho de que viniste a este mundo para renovar el pacto, pero esta vez el pacto solamente depende de ti y te damos gracias porque el hombre no puede cumplir con su parte del pacto. Pablo lo dice bien claro a través del libro de Romanos, su carta que escribió a la iglesia en Roma. Y te damos gracias, Padre, porque así nosotros podemos vivir libres de obras para ganar tu favor. Y entonces así podemos descansar en nuestra relación que fue reconciliada por Cristo en la cruz. Te damos gracias. Guíanos ahora en este estudio. Ayúdanos a entender tu palabra, aplicar tu palabra en nuestras vidas y también sin vergüenza ir y proclamar estas verdades a un mundo que se está empeorando día tras día tras día y tal vez más a los supuestos creyentes en la iglesia apóstata que necesitan escuchar la verdad. Te damos gracias, guíanos, danos fuerzas para ir y proclamar tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a ir a Hebreos capítulo 8, el versículo 4 y 5, y vamos a hablar sobre estas cosas. 4 dice, porque si Él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Obviamente, mirando aquí en el versículo 4 y 5, el hecho de que Cristo es celestial también, no es un mero hombre terrenal. Y por eso, como dice, si Él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Porque hay sacerdotes que entraron y presentaron ofrendas día tras día y una vez al año para todo el pueblo, pero tenían que seguir obrando. Y hablamos sobre esto, o ministrando en el templo. Y hablamos sobre esto y el hecho de que Cristo ya está sentado porque ya fue cumplido todo el trabajo. La obra de Cristo fue cumplida en la cruz
cuando derramó su sangre y dijo, cumplido es, o consumado es, perdón. Y entonces, nos habla del hecho de la divinidad de Cristo aquí en estos versículos, que es Dios en la carne. Y como miramos, todo lo que Moisés hizo era solamente un ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Cuando llegamos al versículo 6 al 12, este viene directamente de lo que ya hemos visto, Jeremías 31 al 34. Déjame leer estos versículos 6 al 12. Dice, mas ahora tanto mejor ministro es el suyo, por cuanto él es mediador de un mejor testamento que ha sido establecido por sobre mejores promesas. Entonces aquí el autor está estableciendo el hecho y la verdad de lo que hizo Cristo, todo lo que logró por su vida y por ir a la cruz, hace todo mejor. Entonces miramos que es un mejor ministro, es mejor mediador, mejor testamento y mejores promesas. Versículo 7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces entendemos que el primer pacto que Dios hizo con Israel no era un pacto perfecto. ¿Porque Jehová no es perfecto? No, no tiene nada que ver con Jehová. Tiene que ver con Israel, porque Israel no podía cumplir con su parte. Como ya miramos en Jeremías 24:19, ustedes no pueden cumplir con su parte porque son pecadores. Y entonces, por eso, como dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero sabemos que hay un segundo porque Dios prometió en Jeremías 31, Ezequiel 36, de hacer un nuevo pacto. Dice en versículo 8, porque hallando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, hallando falta en Israel y Judá, es donde estaba la falta, porque son hombres con corazones engañosos y perversos. Y entonces, este fue el problema. Es por eso otra vez menciono esto. En Deuteronomio 10, Dios hablaba sobre la circuncisión. Y en Deuteronomio 30, Dios dijo, yo tengo que circuncidar sus corazones. Entonces, por eso, como dice aquí, hallando falta en ellos. Por eso había una falta en ellos. Entonces, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los desatendí, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes, sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y leemos en Ezequiel 36 que Dios va a hacer a su gente obedecer. Cuando escribe su ley en nuestros corazones o sobre nuestros corazones y pone su ley en nuestras mentes, el Espíritu Santo nos impulsa a hacer su voluntad. Si intentamos por la carne andar fuera de su voluntad, Hebreos capítulo 12 nos avisa que nos va a disciplinar y azotar para mantenernos en el camino estrecho, conformándonos a la imagen de Cristo. Entonces, dice en 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor,
porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Entonces, igual como miramos en Juan capítulo 10, dice que las ovejas van a conocer la voz de su Señor. Es lo que estamos mirando aquí. Van a conocer al Señor. Nadie tiene que decir, ¿conoces al Señor? Porque ellos van a conocer. Entonces no tenemos que convencer a esa gente de quién es el Señor, de quién es Jehová, quién es el Mesías, porque conocerán, como dice aquí, porque Él ya escribió en sus corazones y en sus mentes su ley. Entonces, en el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Entonces, Dios al hacer la circuncisión en sus corazones, va a poner su justicia en sus vidas, como miramos en Romanos 8, 28 a 29, que ellos van a ser justificados a causa de la obra de Cristo en sus vidas. Y entonces dice, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, porque Cristo ya intercedió y llevó todo esto para su familia, para la iglesia, su esposa. Y entonces Dios no va a recordar más de estas cosas. Y dice en 13, y al decir nuevo pacto da por viejo al primero, y los que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. Entonces, miramos que Cristo, como miramos en el versículo 3, es un mejor ministro y mediador, y por eso es un mejor pacto. Vamos a Efesios 2:13. Efesios capítulo 2, el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, obviamente, hablando a los gentiles que estaban lejos de las promesas de Jehová, a causa de lo que hizo Cristo en la cruz, hablando del nuevo pacto, porque ya la circuncisión no es una hecha de manos, sino en el corazón por Jehová. Ya nosotros, como dice aquí, habéis sido hechos cercanos. Ya estamos cerca, ya somos parte de la familia. Entonces hablamos de un mejor ministro, mejor mediador, y un mejor pacto, porque este pacto incluye a todos los que Dios puso su nombre en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entonces, este no es simplemente para los hebreos, sino para toda carne, como hablamos en la última serie. Toda carne habla de gente de cada tribu, nación, lengua y raza, porque Dios está obrando de una manera nueva por medio de la cruz, la sangre de Cristo, y por eso es un mejor pacto. Vamos a brincar a Romanos 15, 8 al 12. Romanos 15, los versículos 8 al 12. Cristo, la esperanza de los judíos y los gentiles. Dice, digo pues que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y entonces, notan en versículo 8, Cristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, por su palabra. La circuncisión ya es algo en el corazón. Por eso es un mejor pacto que encontramos en el nuevo pacto. Entonces, versículo 10. Y otra vez dice, regocijaos, gentiles,
con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y dadle gloria a todos los pueblos. Y el versículo 12. Y otra vez Isaías dice, saldrá raíz de Isaí, y él que se levantará para reinar sobre los gentiles esperarán en él. Entonces, otra vez miramos aquí la promesa de un mejor pacto que va a incluir todos los que reciben la circuncisión. Este es el señal del pacto. Y entonces reciben la circuncisión en su corazón. Entonces, cuando Israel recibió este señal del pacto, la circuncisión de la carne, solamente fue para los que recibieron este tipo de circuncisión. Pero ahora, porque es un mejor pacto, este puede incluir a gente de todas partes del mundo. Cuando habla de gentiles, obviamente está hablando de gente de cada tribu, cada raza, cada lengua, cada país en el globo. Mucha gente, como Dios dijo en su promesa a Abraham, que iba a ser padre de muchas naciones, de muchos gentiles, muchas gentes. Entonces, no solamente sobre los hebreos. Entonces, miramos que en las Escrituras es bien claro que este pacto que originaba en Dios, no en el hombre. Cuando miramos, por ejemplo, en Sinaí, Dios hizo su pacto entre él y el hombre, donde el antiguo pacto, las palabras eran, si ustedes guardan mi ley. Esto lo miramos en Éxodo 19:5, por ejemplo. Miramos en el nuevo pacto que Dios dice, yo estableceré. Y entonces, como hemos hablado, solamente ahora depende de Jehová, porque otra vez el hombre no puede cumplir con su parte. Entonces, miramos que todo habla de un pacto mejor desde Deuteronomio. Y entonces, este nuevo pacto fue explicado a Israel desde el desierto, desde que ellos iban a entrar en la nueva tierra. Nada más que ellos no entendían, bueno, aparte de los que Dios había puesto en su corazón bajo el antiguo pacto, la esperanza de un nuevo pacto. Muy bien, entonces vamos a volver a Hebreos capítulo 8. Ya leemos el versículo 13 y para entender esto, vamos a Hebreos 7, 18 al 19. Hebreos 7, 18 al 19. Dice, porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e ineficacia. Y sabemos, fue débil y ineficaz a causa del hombre, como dijo en las escrituras que acabamos de leer. Ellos, hablando de Israel y Judá, ellos, los hombres, no podían cumplir con su parte. 19. Porque la ley nada perfeccionó. Esto Pablo nos habla bien claro en su carta a Roma. Mas lo hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual, mejor esperanza, nos acercamos a Dios, porque ya todo depende de su obra en el corazón de los suyos. No depende del hombre, porque el hombre es incapaz de cumplir con su parte. Vamos a brincar a Isaías 51, 6. Isaías 51, el versículo 6. Nos dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Cuando hablamos del nuevo pacto,
hecho en el corazón de los hombres por Jehová. Obviamente hablamos de algo que es celestial, algo que es para siempre, no es terrenal. Como Cristo es el perfecto tabernáculo y su obra, la perfecta obra en la cruz que Él cumplió cuando derramó su sangre, entonces todo es mejor a causa de Él. Y entonces podemos descansar en este hecho. Cuando miramos el sistema del antiguo pacto que ya desapareció con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos como en 70 AD, sabemos, si ya no existe, tampoco el pacto existe. Entonces, como miramos aquí, dice, alzar a los cielos, mirad abajo la tierra, los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Todo tiene que desaparecer. Dios tiene que hacer todo nuevo. Y entonces, obviamente, el pacto es el principio del fin. Este pacto que empezaba en la cruz, entonces inició, como Pedro dijo, los últimos días. Nosotros vivimos en los últimos días de este mundo. Todo tiene que, como dice, la tierra se envejecerá como ropa de vestir, de la misma manera perecerán sus moradores. Hablamos en el último video del hecho de este tabernáculo. Tiene que morir para revestirnos de incorrupción, revestirnos de inmortalidad. Y entonces, cuando miramos esto y dice, mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá, entonces entendemos que ahora todo es espiritual o se puede decir celestial. Y entonces no es terrenal. Para nosotros son buenas noticias y en estas cosas podemos descansar. Entonces miramos que nuestro Shabbat tiene que ver con la cruz, con la obra de Cristo, con el nuevo pacto. No tiene que ver con un día de la semana. Entonces, por mientras es todo, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.